Hoy celebramos los santos inocentes. Desde tiempos muy antiguos en la Iglesia se recordó a los primeros que habían muerto por causa de Cristo. Ellos lo hicieron sin ningún mérito, sin ningún conocimiento de ellos, sin ninguna voluntad de ellos. Sin embargo, la Iglesia los recordó siempre como los primeros que habían muerto por su causa de la larguísima lista de cientos, miles de mártires que iba a haber a lo largo de la historia. Estos primeros lo hicieron sin mérito, lo hicieron sin saber nada. Sin embargo, la Iglesia siempre lo recordó y la Iglesia siempre consideró que estaban en el cielo. Cosa que hay que dejarlo claro. La Iglesia siempre ha dicho que en el bautismo de los niños desciende una gracia, pero tampoco ha afirmado como algo de fe el que estos niños que no son bautizados no puedan ir al cielo. Es un misterio porque la Biblia no nos dice nada, pero lo que sabemos seguro es que los que reciben el don, el misterio sagrado del bautismo, esos están en el cielo. De ahí algunos dijeron, pues entonces los otros no. No, la Iglesia eso siempre ha dicho, pues no sabemos lo que será de los niños no bautizados. El más allá es un misterio. El más allá, lo que sabemos es lo que Dios nos ha dicho. Lo que dicen los catecismos es un resumen catequético para todos. Pero si uno lee las Escrituras en toda su amplitud, desde Génesis al Apocalipsis, es un misterio. No voy a dedicar este sermón a pasajes que uno dice, ¿cómo se interpretará esto? Lo que sí que queda claro, después de leer todas las páginas de la Biblia, es que hay salvación eterna, de la cual no hay marcha atrás, nadie podrá pecar una vez que vea a Dios, y que hay condenación eterna. Esto también hay pasajes que no hay ninguna duda. Después, algunos poquitos versículos no están ni en un lado ni en otro, da la sensación de que es el purgatorio, porque hablan de purificación, hablan de cómo esas personas se pueden beneficiar de que nosotros oremos por ellas, etcétera, etcétera. Pero fijaos qué bonito. La Iglesia al principio, después de la Navidad, enseguida recuerda a estos niños, recuerda a los más pequeños. Es como si el calendario quisiera revivir la vida, la historia. Y quería fijarme solamente, para acabar, en la figura de Herodes, que mandó matar a este número indeterminado de niños, no aparece en la Biblia. El poder, lo que la gente llega a hacer por el poder. Yo una vez leí María Valtorta, una mística, que esta frase que se me quedó muy grabada. Por la mujer, dejadme pensar un momento cómo era. Por la mujer el hombre es capaz de mentir. Por el dinero el hombre es capaz de robar. Por el poder el hombre es capaz de matar. Y dije, es verdad. Se hacen cosas feas por lograr el amor de una mujer deshonesto, el amor ilícito de una mujer. Se hacen cosas feas. Uno se enreda en la mentira y en más mentiras, en la simulación, en la ficción, pero por el dinero uno es capaz de ir más lejos. Por el dinero uno ya roba. Por el dinero uno está dispuesto a hacer cosas peores para lograr que no sea uno atrapado.
uno cambia la vida mucho más que simplemente por la primera pasión. Por la primera pasión uno se aleja de Dios. No puede continuarse cerca de Dios con fervor en la vida espiritual, teniendo ese carbón encendido del amor ilícito. Pero el robo cambia radicalmente a la persona. La persona que por un solo robo la persona es capaz de mentir. Y si ese pecado continúa, de robar, y si ese pecado continúa, el robo transforma la mentalidad. Ya no hay bondad, como mucho para la familia. Pero ese pecado hace ver a los demás de un modo instrumental, egoísta. ¿Quién va a dar? ¿Quién va a ser generoso con la limosna si está robando? Dirá, no voy a ser tonto, mejor no robes tanto antes que robar para darlo a los demás. Y tiene su lógica. Con el robo uno se transforma en un egoísta, cambia la psicología, el modo de ver el mundo. Pero por el poder, allí sí que se han cometido las cosas más abominables, las cosas más horribles. Allí ya sí que se llega al asesinato. En el robo aún, porque a uno no le pillen en los extremos más feos de ese pecado, puede haber algo. Pero ya por el poder, la historia nos lo demuestra. Cómo por mantenerse en el poder, los hombres han torturado, han encerrado a sus semejantes durante 10, 20 años o toda una vida, etcétera, etcétera. Eso sí, allí ya sí que la psicología se transforma mucho más y uno vive ya siempre con temor, uno vive siempre mal. Porque claro, en la medida en que se hayan hecho cosas peores, pues más miedo tiene uno de que todo se descubra. Podéis verles a todos, los dictadores, tiranos, sonriendo, orgullosos. En la medida en que hayan hecho más mal, más sufren. En la medida en que hayan hecho más mal, más miedo tienen. No importa lo absoluto que sea un poder, siempre vivirán con el miedo. Y cuanto más traten de apretar ese poder, de reforzarlo todo, más es señal del temor que tienen a perderlo, a que todo se revuelva contra ellos, a que eso que han apretado con todas sus fuerzas explote contra ellos. Eso fue lo que le pasó a Herodes. Eso fue lo que le pasó a Herodes. ¿Cómo debía estar su alma? ¿Cómo debía sufrir? Son los que más sufren, aquellos que gobiernan naciones enteras, pero ilícitamente, oprimiendo, haciendo daño al prójimo. Los más desgraciados de todos los hombres, los que peor viven. No hay pobre, por pobre que sea, que viva peor que ellos. Ni siquiera enfermos, porque el enfermo puede tener paz. Ellos no. Ellos no. El cuerpo está sano, pero es el alma la que sufre. Ese era Herodes. Esa era el alma de Herodes. Construyó el nuevo templo, el tercer templo, en el que caminó Jesús. Grandioso, grandioso. No le sirvió para comprar el perdón de Dios. Ni todo el templo de Jerusalén sirvió para comprar el perdón de Dios. Porque una vez que hacemos el mal, no se compra el perdón. Hace falta entrar en un proceso de arrepentimiento, de dolor, de purificación, No fue el caso. Y además, él lo hizo para congraciarse, este Herodes, con el Sanedrín, con los príncipes del pueblo judío. Y no lo logró. Porque lo vieron como lo que era la verdad, que él estaba intentando comprar
el amor de su pueblo. Él era un advenedizo, él era de una dinastía idumea. Nunca le perdonaron ese origen extranjero, por más que hubiera logrado el trono sobre Israel. Fijaos la enseñanza que hay en Herodes para todos nosotros. Que no hagamos a nivel pequeño lo que él hizo en lo grande. No debemos hacer el mal nunca. Fijaos los 3 elementos que he dicho: la mujer, para las mujeres el hombre, el robo, el poder, el dinero, el poder. Cada uno que se cuide muy mucho de, pues sea una herencia o sea algo que me puedo llevar sin que me den, sea el adulterio solo con la vista, con el pensamiento, no lo hago, pero me recreo en eso. Si pudiera, ya eres adúltero, ya en ti tienes ese fuego, ya no vives en gracia de Dios, no comulgues, porque por más que hagas cosas buenas, el pecado grave solo se puede extirpar con el perdón de Dios, con el perdón de Dios. Y el poder, por lo que veo en los bancos, aquí nadie tiene poder sobre ninguna nación, ni ciudad, ni hasta pueblo pequeño, pero por el poder de otros podemos odiar, por la política podemos odiar. Eso tampoco lo quiere Dios, tampoco lo quiere Dios. Por muy malos que creamos que sean los otros, no odiéis, no odiéis. Nada más, la figura de Herodes es una enseñanza para todos los hombres, lo mismo que la de Judas Iscariote. Cada uno de ellos nos enseña aspectos que podemos nosotros mejorar viendo a dónde llega el final del camino. Que todos estos niños que murieron hace 2000 años, hoy estén alrededor como una corona de este altar y oren por nosotros para que alabemos a Dios y pidamos perdón a Dios en estos 3 campos, la mujer, el oro, el poder, estos 3 campos en lo que podamos habernos manchado, aunque sea un poco.